Señor les bendiga, qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo en la casa de Dios. Culto juvenil, gracias a Dios por el talento que le ha dado a nuestros jóvenes. El tiempo de alabanza ha sido preparado por ellos y se dan cuenta el talento que tenemos también aquí en nuestra iglesia, así que gloria a Dios por eso. Quiero comenzar haciéndoles esta invitación porque yo no sé. De aquí, por favor, levanten la mano. ¿Quiénes en algún momento en la vida han ido a un campamento cristiano? Levanten la mano. ¿Quiénes han ido a un campamento cristiano? Vale. Ok, bajen la mano. Ahora, levanten la mano los mismos que han ido a este campamento cristiano, si ha sido una buena experiencia. Levanten la mano, si ha sido una buena experiencia. ¡Ey, qué bien! Yo creo que fueron los mismos prácticamente que levantaron la primera vez, lo hicieron la segunda. Y qué bueno porque, ¿saben? Nosotros estamos preparando el campamento de jóvenes de este año, 2019, y quedan ya 10 semanas. El conteo regresivo ya comenzó y pues obviamente nos encantaría que sus jóvenes fueran también con nosotros. Así que si usted tiene alguno de sus hijos, está con nosotros en alguno de los grupos juveniles, por favor, tómelo en cuenta. Va a ser durante la Semana Santa, eso quiere decir que del domingo 14 a el jueves 18 de abril, nosotros nos llevamos a los jóvenes a Guatemala, a un lugar que se llama Sololá. Está a unos minutos de Panajachel, realmente el lugar es increíble. De verdad, creo que yo he ido también a varios campamentos en mi vida y creo que es el mejor lugar para un campamento donde yo he podido ir. Así que creo que va a estar muy bueno. Les invito a que, si ustedes quieren más información, se acerquen a David. ¿Dónde está David Cordero? Allá está David Cordero, allá, para que pidan información a David. O si no, buscan también a Ernesto. ¿Está Ernesto por aquí? Ernesto, bueno, por ahí anda. Ernesto anda por todos lados, ya lo vieron ahí, el de pelo largo. Él es Ernesto. Le pueden pedir también información. Jackie también, mi esposa, aquí está Jackie. Levanta la mano, Jackie. También le puede dar toda la información que necesita. Si usted quiere que su hijo o alguno de sus jóvenes nos acompañe a este campamento, cuesta $100, pero realmente vale la pena y es barato tomando en cuenta que son 5 días, incluye todas las comidas, incluye pues el alojamiento, el transporte, en fin. Realmente va a ser muy bueno para nuestros jóvenes. Hemos estado preparando ya el material, el contenido está de verdad muy bueno también para que ellos vengan bien ministrados y sobre todo 5 días se los vamos a quitar, hermanos. Les vamos a quitar 5 días a los jóvenes para que ustedes hagan lo que quieran, así que creo que también para ustedes va a ser un descanso. Así que ahí está, faltan 10 semanas, jóvenes, díganle a sus papás si todavía no lo han hecho, que ustedes quieren ir para que también puedan estar con nosotros en este campamento, que va a estar muy bueno. Ok, ahora sí, listos. Yo no sé quiénes aquí son mucho de redes sociales, no sé, me imagino que muchos aún. Los que ya somos un poco más veteranos, nos estamos como un poco actualizando con las redes sociales. Y bueno, en las redes sociales de repente hay ciertas tendencias que cobran fuerza y que se vuelven virales. Y recientemente, yo no sé si han visto el 10 Years Challenge, que es un reto, es el reto de los 10 años, en donde consiste en que una persona busca una fotografía de hace 10 años y la pone en contraste con una fotografía actual. Entonces, el resultado es realmente sorprendente en algunos casos, en otros casos resulta ser bien chistoso porque ver a una persona hace 10 años y verlo ahora actual, pues obviamente el contraste a veces es bastante drástico. Algunos que hace 10 años tenían pelo, resulta que actualmente ya no tienen. Antes algunos no tenían canas y ahora sí ya tienen. Antes algunos hace 10 años estaban bien chiquitos, ¿verdad? Todavía en el colegio, en la primaria, y ahora ya son todos unos jovencitos, ¿verdad? Ya se ve la señorita ahí, ya bien coquetina, y entonces se ve el gran cambio. Otros que, por ejemplo, hace 10 años no usábamos barba, ahora ya con barba se ve también ahí la diferencia. Bueno, el 10 Years Challenge. Quise hacer algo como esto con algunos jóvenes de nuestra iglesia, pero sentí que me iban a odiar, así que por lo mismo no lo hice, no lo intenté. Luego pensé hacerlo con algunos de los adultos, pero también me iba a ir peor, así que mejor no lo hice. Pero sí, les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, el 10 Years Challenge de Messi. Hey,
Interesante, ¿verdad? ¿Cómo cambia la gente? Se ve súper jovencito en la foto de la izquierda y ya un hombre bien maduro en la foto de la derecha. ¿Ok? Para que no me odien los del Real, ¿verdad? Ahí está también Sergio. Y sí, se ve un cambio increíble en las dos fotos. Ese pelito de la izquierda de plano no le quedaba muy bien y allá a la derecha pues ya se ve un poquito más formal. Bueno, el 10 Years Challenge. Les propongo esto. A ver, pónganme atención. ¿Qué tal si el 10 Years Challenge se pudiera realizar en un nivel espiritual? Piénselo. ¿Qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de ver una foto? Yo no sé de qué manera, obviamente la imagen no puede expresar el nivel de espiritualidad, pero ¿qué tal si de repente pudiéramos hacer un comparativo de cómo éramos espiritualmente hablando hace 10 años con lo espirituales que somos en la actualidad? Creo yo que en ese sentido no hay nada escrito, porque de repente alguien que era muy espiritual hace 10 años, podría ser que en la actualidad sea una persona muy raquítica espiritualmente hablando, porque se descuidó tal vez en su relación con Dios. Puede ser que hace 10 años una persona que pues estaba apenas comenzando en su caminar con el Señor, luego de 10 años pues sea una persona ya un poco más fuerte en ese sentido, ¿verdad? Más fortalecido espiritualmente. Y creo que las cosas cambian, ¿verdad? Y debería ser así. Y creo que a veces también nosotros tratamos de definir la espiritualidad en base a escalas. Y a veces pensamos que mientras más años tiene una persona en la iglesia es más espiritual. O que si alguien es líder o no es líder, de repente eso indica si es más espiritual o no. Y realmente Dios no ve las cosas necesariamente como nosotros las vemos. No necesariamente Dios tiene esos parámetros para definir quién es más espiritual y quién es menos espiritual. El día de hoy vamos a tratar de definir un poco la espiritualidad, tomando en cuenta la historia de una persona que no necesariamente es un ejemplo de espiritualidad al inicio, pero que poco a poco nos va dando algunas señales de cómo nosotros deberíamos también buscar esa espiritualidad que necesitamos en nuestra vida con Dios. El mensaje de hoy se titula Auténticamente Espirituales. Y mira el contraste de el título con una máscara, ¿verdad? Porque a veces pareciera que nosotros usamos máscaras en nuestra vida cotidiana. Tenemos la máscara que usamos para trabajar, ¿verdad? Tenemos la máscara que usamos en la casa, ¿verdad? Como buenos hijos, como buenos padres, buenos esposos. Y a veces usamos también máscaras en la iglesia, ¿verdad? De buenos cristianos y venimos con la máscara de gente muy bien portada y una persona dedicada y entregada al Señor, pero tal vez entre semana uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe qué tanto en realidad hemos sido personas que hemos buscado constantemente la espiritualidad, buscando al Señor primeramente. Sin máscaras ante Dios, auténticamente espirituales. ¿Ok? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Les pido que vayan a ese pasaje, háganme el favor. Estamos en el capítulo 19, versículo 1, estamos en el Evangelio de Lucas. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Nos vamos a quedar ahí y les pido que me acompañen a orar. Cierren sus ojos donde están. Señor, te damos las gracias por la bendición que nos das de venir a tu casa, Señor, un domingo como este, reconociendo que tú has estado con nosotros a lo largo de la semana. Probablemente tal vez nosotros no hemos tenido el interés, no hemos tenido la actitud de buscarte como deberíamos. Pero Señor, estamos aquí con la intención de escucharte. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos perdones y que el día de hoy, Señor, puedas hablar a nuestro corazón conforme a tu voluntad y más aún conforme a tu misericordia.
Habla a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Auténticamente espirituales. Les decía, vamos a hablar de este tema con el ejemplo de alguien que no necesariamente al inicio marcaba la tendencia de una persona que fuera realmente alguien espiritual. Sin embargo, vale la pena que vayamos nuevamente a los primeros versículos y leamos lo que dice ahí. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, nos quedamos ahí, y creo que vale la pena considerar que Zaqueo era una persona muy importante, muy relevante de alguna manera para su comunidad. Relevante no necesariamente para bien. Lo que pasaba es que los publicanos eran personas que se dedicaban a cobrar impuestos. Y lo que hacían era que le cobraban impuestos a sus conciudadanos para podérselo pagar, en este caso a Roma. Es como que si de repente México conquistara El Salvador y uno de nosotros, traidores, dijéramos, yo voy a trabajar recuperando o cobrando impuestos a mis hermanos salvadoreños para pagarle a México. Bueno, ya de por sí tenemos ciertas rencillas con México por temas de fútbol y otras cosas. Pero imagínense el hecho de decir, yo voy a cobrarles a mi gente el dinero que ellos ganan con su esfuerzo para pagárselo a alguien más. Eso sería alta traición. Y Zaqueo estaba en esa situación. Es decir, de plano la gente no lo quería. Además, los publicanos tenían la tendencia a que cada vez que cobraban el impuesto, sacaban, por supuesto, una pequeña comisión para ellos, y eso hacía que ellos, obviamente, se fueran llenando sus propios bolsillos para que se fueran enriqueciendo personalmente. Vaya, se los pongo de otra manera. Zaqueo era una especie de político de la actualidad. Ahora que hemos estado con esto de la política y de las elecciones, pues han salido muchos casos a relucir y obviamente uno a través de las redes sociales ve todos los memes que sacan de fulano y de mengano. Bueno, piense en el político más corrupto que se le venga a su mente. El político más corrupto que se le venga a su mente. Piense en él a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ¡pum! Ese Zaqueo. O sea, Zaqueo era una persona de plano que no era querida, lo tildaban de traidor y obviamente era corrupto. Era el jefe de los publicanos, imagínense, jefe de publicanos. O sea, era el jefe de los corruptos, pues, o sea, estaba mal, de plano. Pero, en el versículo siguiente, en el versículo 3, ahí está la clave del primer punto que creo que vale la pena que tomemos en cuenta. Para ser auténticamente espirituales, creo que necesitamos poner atención en esto. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Estamos hablando de una persona con las características de Zaqueo. Estamos hablando de una persona con el testimonio de Zaqueo. Pero dice que procuraba ver quién era Jesús. Yo creo que la auténtica espiritualidad, señores, depende de que nosotros como cristianos procuremos todos los días conocer a Cristo. Sí, pero es que yo conocí a Jesús hace 20 años y entonces yo sé que tengo la salvación que Él me ha dado, yo sé que en Cristo tengo, en fin, ¿verdad? Todo lo que sabemos que tenemos en Jesús. Pero creo que lo podemos conocer más. Pero creo que no nos podemos conformar con lo que hasta el momento tenemos. Los que están casados seguramente saben que una vida no alcanza para terminar de conocer a nuestro cónyuge. Una vida no alcanza para terminar de conocer a nuestro cónyuge. Veo la risa de mi esposa de aquí, la logro detectar. Jenny se ríe también porque saben que es cierto. Una vida no alcanza para terminar de conocer a nuestro cónyuge. De repente sale mi esposa con algunos hábitos que yo no me esperaba. ¿Y de dónde sacó esa maña? Dice uno. Bueno, es que no la he terminado de conocer.
Y lo mismo, por supuesto, ella de mí. Hay cosas que ella no ha terminado de conocer. Y les propongo que es lo mismo con Dios. A Dios nunca lo terminamos de conocer. A Jesús nunca lo terminamos de conocer. Siendo la persona más maravillosa del universo, nunca vas a terminar de conocer a Dios. Y por lo mismo, un indicador de una persona auténticamente espiritual es que procura conocer a Cristo. Y probablemente usted puede decir, pero yo, ¿cómo? O sea, yo no tengo el conocimiento bíblico, yo no tengo los estudios, yo no soy tan entregado, yo de hecho soy bien carnal, lo que quiera. Pero mire Zaqueo, siendo lo que era, y dice que procuraba conocer a Jesús. Es que no depende de la persona, depende de Dios. No depende de nuestras fuerzas, depende de Él. No depende de lo que nosotros podamos o no podamos, depende de lo que Él puede hacer. Y Él puede hacer en nosotros maravillas. Él puede hacer en nosotros maravillas. Y yo sé que más de algunos de nosotros hemos escuchado testimonio de gente que habla de cómo el Señor ha sanado de cáncer por allá a alguien, de cómo el Señor ha librado de las deudas a otra persona, de cómo el Señor ha transformado la vida de vicios que otra persona tenía. Y entonces uno se sorprende y dice, wow, qué maravilloso es Dios, pero ¿por qué conmigo no es así? Porque tal vez nosotros no estamos procurando conocer a Cristo. Porque tal vez nosotros lo que queremos es experimentar las bendiciones, pero no conocer a ese Cristo que puede transformar. Hasta el momento, Zaqueo no está haciendo fila con el resto de la multitud esperando su milagro. ¿Se da cuenta? O sea, había una multitud siguiendo a Jesús. Pero dice la Biblia que Zaqueo se rebuscó. Bueno, y vamos a leerlo a continuación. Vamos a leerlo, sigamos. Dice en el versículo 3, sigamos en el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, todavía tenía ciertas limitantes como para poder acercarse, pues. Pero eso no importó. Y dice en el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y corriendo delante. O sea, Jesucristo iba caminando, seguramente con una multitud alrededor, y Zaqueo dijo, este es mi momento. Y dice que corrió, se adelantó a Jesús. Corrió, usó toda su fuerza seguramente, y se subió al palo, ¿verdad? Para poder encontrarse con el Maestro. No depende de nuestro esfuerzo, obviamente, depende de Dios. Pero ¿qué tanto nosotros tenemos este deseo de procurar conocer a Cristo? Zaqueo lo tenía claro, el Maestro estaba pasando por su ciudad y probablemente no iba a pasar nuevamente. Era su oportunidad, era ese momento o nunca. Y si él no aprovechaba, pues seguramente, tal vez, nunca lo iba a lograr. Creo que nosotros debemos nuevamente reconsiderar nuestra espiritualidad, recordando que debemos procurar conocer más a Cristo. No importa cuántos años tenga en el Evangelio, no importa si es líder, no importa si ha sido diácono, no importa si acaba de comenzar, no importa si usted se ha convertido o incluso si no se ha convertido a Jesús. La condición de espiritualidad la marca Cristo en la medida en la que nosotros también procuramos conocerle. Este hombre no había tenido el encuentro con Jesús y estaba procurando hacerlo. Creo que nosotros tenemos que procurar conocer a Jesús. Mira en Timoteo lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Procura con diligencia. El hecho de procurar, el hecho de intentarlo una y otra vez. Pero es que yo siento que Dios no me habla, procuralo. O sea, pero es que yo siento que voy a la iglesia y siga procurando. Es decir,
el hecho de procurar significa eso, intentarlo hasta lograrlo. Y Zaqueo lo tenía claro. Dice Hechos capítulo 24, versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjese, palabras de Pablo. Dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, ustedes tienen dones espirituales, úsenlos. Ay, pero es que yo siento que Dios no me usa, a mí no me usa, úsenlos. Ay, pero es que yo siento que a mí el Señor no me va a usar. Pero lo que pasa es que no hacemos ningún esfuerzo para poder dar ese paso y poder intentar y poder probar. Tal vez alguien cuando era chiquito comenzó a tocar guitarra y dejó de hacerlo. Bueno, use ese don que el Señor le ha dado, comience a practicar de nuevo, métase en alabanza y el Señor lo puede usar. Ay, a mí siento que me gusta enseñar, pero no conozco mucho la Biblia. Bueno, métase. Hay diferentes opciones. Ya vamos a escuchar también en los anuncios que hay seminarios, hay escuela de enviados, hay un montón de opciones para que estudiemos la Biblia y nos podamos capacitar para poder servirle mejor a Dios. Pero procúrelo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando nosotros procuramos estar en sintonía con el Señor, servir en la iglesia y estar en todo con Dios, mire, no caeremos jamás. No vamos a caer en tentación, no nos vamos a regresar al mundo, porque estamos aquí tan comprometidos con el Señor y con su obra, que el mundo no me llama la atención. El mundo no me llama la atención, no tiene nada para mí. Yo estoy bien aquí. Aquí estoy completo. Aquí estoy cabal. No necesito nada más. Dice Lucas capítulo 6, versículo 19. Hablando de otro pasaje siempre en los evangelios. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero fíjese cómo en este caso la gente procuraba, dice, tocarle, no conocerle, procuraba tocarle. Porque lo que querían, dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es que no es este el enfoque. O sea, la gente obviamente buscaba la sanidad y la bendición, pero no buscaba conocer a Jesús. Pero mire el contraste con el pasaje que viene a continuación, Lucas capítulo 5, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Se acuerda de aquel pasaje de unos amigos que llevan un paralítico y bueno, no cabe nadie en la casa, tienen que abrir el techo y por el techo bajar al paralítico para ponerlo delante de Jesús y buscar que él le sanara? A veces nosotros, por estar pensando en nuestra propia necesidad, se nos olvida vivir para bendecir a otros. Se nos olvida. Y entonces pasamos pensando en nuestras propias miserias en lugar de pensar en que podemos nosotros ser de bendición para alguien más. Y en lugar de eso, lo que hacemos es juzgar a los que están haciendo algo, ¿verdad? Y comenzamos a hablar mal de otras personas y a veces resulta rico, ¿verdad? De estar hablando hablando mal de alguien, porque pues sí, de verdad uno se olvida un ratito de sus miserias también. Pero creo que el Señor nos ha llamado como iglesia a que procuremos llevar dentro a la gente para ponerlo delante del Señor. Esa es nuestra tarea, poner a la gente delante de Cristo. No somos nosotros el camino, pero sí conocemos el camino y le podemos señalar a la gente la manera como pueden llegar a Jesús. Hagámoslo, porque esa es nuestra tarea y es una señal de una persona auténticamente espiritual. ¿A quién le gusta el chocolate?
Hermanas, levanten la mano, por favor, si a usted le gusta el chocolate. Levanten la mano, sí. Ajá. Bueno, esto lo hago como una promoción porque ya viene el 14 de febrero. Así que, hermanos varones, por favor, pónganse en algo. De nuevo, levanten la mano, hermanas, si les gusta el chocolate, levanten la mano. Levanten la mano. Ah, vaya, ok, sí les gusta. Bueno, pareciera que esa es una tendencia. A todas las mujeres les gusta el chocolate. Dicen por ahí, ¿verdad? A todas les gusta el chocolate. Bueno, a mi esposa no. A mi esposa no le gusta el chocolate. Una vez le regalé chocolates y me los terminé comiendo yo. Así que por lo mismo siempre le regalo chocolate. No, mentira. No. El punto es que un día de esta semana, hablando del chocolate y de las maneras como yo puedo agradarla a ella me estaba hablando de 5 lenguajes del amor, de los 5 lenguajes del amor. Hay hasta un libro referente a eso, los 5 lenguajes del amor. Y un lenguaje del amor son las palabras. Hay mujeres a las que les gusta que les hablen chiquito, que les hablen bonito, ¿verdad? Y eso, les encanta, ¿verdad? Es parte de ese lenguaje del amor. Pero hay otras que no, hay otras que con eso no mucho. Les gustan más bien los regalos. Si alguien llega y les lleva un regalo, con eso de plano que ya van ganando puntos, ¿verdad? Un regalo, un detalle, no necesariamente algo tan caro, pero con un detalle le gusta, ¿verdad? Es un lenguaje de amor. ¿Cuáles son los otros 3, Jackie? ¿Cuáles son los otros 3? Servicio, que le sirvan, ¿verdad? Que le lleven el desayuno a la cama, qué rico, ¿verdad? Otro lenguaje de amor, ¿qué más? Tiempo de calidad, ¿verdad? Pasar platicando, pasar atendiendo también la necesidad de ella. Y uno más. Y contacto físico, ¿verdad? También, ok. Entonces, los 5 lenguajes del amor. Entonces, ella me preguntó, mira, mi amor, ¿y cuál es tu lenguaje del amor? Me pareció que era una pregunta capciosa, así que no la respondí. Porque ustedes saben que, como hombres, cualquier cosa que nosotros digamos después puede ser usado en nuestra contra, ¿verdad? Entonces no le respondí y le devolví la pregunta. Y le dije, mire, ¿por qué? Le dije, porque da los 5 lenguajes del amor, ok. ¿Y cuál es el suyo? Le dije yo a ella. Me dijo, el mío son los regalos, me dijo. Vaya, dije yo. Ok, yo atando cabos, ¿verdad? Atando cabos. Y me volvió a lanzar la pregunta ella a mí. ¿Y entonces cuál es el suyo? Me dijo. Todos, le dije yo, todos. Entonces, creo yo que fue una zafada bien olímpica, pero es la verdad. Todos son lenguajes de amor que obviamente en cualquier momento se pueden usar y se deben compartir. Ok, hablando de eso, ¿cuál cree usted que es su lenguaje de amor con Dios? Piénselo, ¿cuál cree usted que es su lenguaje de amor con Dios? Porque probablemente la manera como Dios le habla a usted con ciertos temas no es la misma manera como Dios me habla a mí. Dios le habla a usted de otra forma, Dios le da ciertas bendiciones que para mí podrían ser cosas inútiles, pero para usted son cosas sumamente valiosas. Porque es el lenguaje de Dios con cada uno de nosotros, porque somos personas diferentes, porque somos sus hijos y obviamente los padres saben que no tratan igual a todos sus hijos, pues a uno de sus hijos tal vez le gusta lo dulce, al otro no, le gusta lo salado, y si usted quiere quedar bien con uno de los dos, pues obviamente no le va a llegar con lo mismo. Dios es igual, Dios sabe que con nosotros debe tratarnos de maneras diferentes. A ver, yo creo que la fe es nuestro lenguaje de amor con Dios. El hecho de creerle debería ser nuestro lenguaje de amor. Todos los días querer conocerlo más y creer que Dios está ahí y que nosotros necesitamos más de Él debería ser nuestro lenguaje de amor, pero el suyo es la gracia. Esa gracia que tiene diferente tipo de manifestaciones, fíjese. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. La gracia de Dios. ¡Wow! La gracia de Dios. Qué rico saber que tenemos disponible esa gracia. Y sus misericordias todos los días se renuevan para nosotros, dice la Biblia. ¡Wow!
Oiga esto, dice, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es que Dios produce su gracia de maneras diferentes, tiene diferentes formas. Dios me habla a mí a través de repente un detalle de parte de mi esposa, o tal vez de repente en el trabajo algo pasa y de esa manera el Señor me muestra su gracia una vez más, y todos los días. Hay personas que son más observadoras y por las mañanas de repente se levantan y oyen cantar a un pajarito y recuerdan la misericordia y la gracia de Dios. Pero vemos otros que somos más distraídos y tal vez tenemos que estar en un momento de peligro, vamos en el tráfico y de repente se nos mete un carro, lo logramos esquivar. La gracia de Dios, wow. Cada uno la experimenta de forma diferente, pero esa es la multiforme gracia de Dios. Y Zaqueo lo sabía. Yo no sé quiénes han visto esta película. Esta película se llama El Gran Showman, y es una película en donde el protagonista resulta que se queda sin trabajo, está en un momento complicado, y entonces comienza a conocer personas que son diferentes, personas fuera de lo común. De repente un enanito que tiene habilidades para hacer piruetas, de repente una mujer barbuda que tiene habilidades para cantar súper bien, un hombre súper alto, ¿verdad?, que también tiene ciertas habilidades extraordinarias. Y entonces él comienza a conocer a estas personas y se inventa un show de manera que todos ellos están dentro de este espectáculo y la gente comienza a llegar a este espectáculo para ver a esas personas diferentes. Y resulta que esas personas que de repente generaban temor, generaban desconfianza al público, poco a poco, cuando la gente va viendo las habilidades y los dones extraordinarios que estas personas tenían, comienzan a aplaudirles, comienzan a aceptarlos, y se vuelve realmente un ambiente bien chivo ya en medio de la película. Pero además de eso, además de los talentos y de las habilidades que estas personas tenían, también tenían heridas diferentes. Cada uno de ellos tenía ciertas heridas que obviamente también hacía que su carácter y su inclusión dentro de todo este show fuera cada vez más complicado. Bueno, creo yo que a veces también es así con nosotros. Porque nos damos cuenta que todos somos diferentes. Muchas veces, no sé si le ha pasado, usted conoce a alguien y uno dice, mira, esa señora es algo rara, vea. Pero la verdad es que los raros somos nosotros. ¿No se ha puesto a pensar? Quizás el raro soy yo. Pero a mí me gusta juzgar y decir que la rareza está en otra persona y no en mí. Pero es que lo que pasa es que nosotros hemos venido creciendo con diferentes situaciones en la vida, que vamos acumulando no solamente la parte buena y desarrollando dones y talentos, sino también heridas que al final no nos permiten encajar con la sociedad o con otras personas, y endurecen nuestro corazón para buscar a Dios. Procuremos conocer a Cristo. Procuremos conocer a Cristo. La multiforme gracia de Dios es de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y eso es lo interesante de esta película, que al final cada uno con sus diferentes rarezas, pero al final encuentran un lugar en donde se pudieron sentir bien y se desarrollaron como artistas que ellos eran. Yo creo que la iglesia es algo así, ¿verdad? La iglesia es algo así. Somos un grupo de gente rara, con heridas en el corazón, pero que al final reconocemos que tenemos un Dios que puede sacar lo mejor de nosotros, pero sobre todo que puede poner en nosotros lo mejor de Él. Eso es así. Procuremos conocer a Cristo. Número dos. Se goza en presencia de Cristo. Una persona
auténticamente espiritual, aprende a gozarse en Jesús. Anhela la presencia de Dios. Y miren, sigamos leyendo en nuestro texto base. Dice, estamos en el versículo 4. Y corriendo delante, hablando de Zaqueo, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Y dice en el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y le recibió gozoso. Yo creo que muchas veces perdemos el gozo de estar con el Señor. Cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que usted experimentó ese gozo al estar en la presencia de Dios? Ese gozo al ir a su palabra y decir, el día de hoy el Señor algo me va a enseñar. Y quizás no tenía ni ganas de hacerlo. Quizás usted dijo un día en la mañana, bueno, voy a cumplir y voy a la Biblia, pero estando en el pasaje donde el Señor lo llevó, encontró la palabra que usted necesitaba y ¡wow! ¿Cuántas veces le ha pasado o cuándo fue la última vez que le pasó? ¿Cuándo fue la última vez que le pasó que de repente estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios y en oración el Señor le ministró y quizás se puso a llorar o no sé qué otro tipo de reacciones podría provocar? Yo de repente he estado hablando con Dios y me he reído porque le he compartido al Señor cosas que solo Él y yo sabemos y me da risa a veces y entonces ese gozo de estar hablando con mi mejor amigo debería ser ese gozo que experimentemos cuando buscamos la presencia de Dios. Pero a veces preferimos el chat, ¿verdad? Pero a veces preferimos el WhatsApp. Pero a veces preferimos otro tipo de comunicación con otro tipo de personas y no nos gozamos en la presencia de Cristo. Pero Zaqueo lo entendió. Zaqueo lo entendió. Y qué bueno porque Jesús le estaba llamando. Jesús le llamó y dice, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa es la manera como uno tiene que llegar delante de Dios, con gozo, reconociendo que pues las cosas no necesariamente andan tan bien, reconociendo que probablemente hay problemas, reconociendo que quizás el panorama no se ve tan bueno de aquí en adelante, ¿verdad? Pero que aún así, por fe, yo reconozco que en el Señor yo puedo encontrar ese gozo. Miren, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto lo tiene usted. Yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero esto lo tiene usted. No, pero es que yo quizás tengo alguna de esas cositas que dice ahí, quizás alguno de esos detalles. No, es que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un fruto. Y todos los componentes del fruto del Espíritu los tiene usted, y entre ellos el gozo. Usted tiene gozo de Dios en su corazón. Pero a veces no se da cuenta, ¿verdad? Porque quizás no le pone la atención y en el punto anterior no procura conocer más a Jesús para que este gozo a través del Espíritu Santo se active. Pero esto usted lo tiene. Créalo. Usted lo tiene. Fíjense lo que dice ahí, hablando más de gozo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hablando del nacimiento de Jesús, el ángel anunciándole a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Cuando Cristo aparece, cuando Cristo llega al corazón de las personas, hay un gran gozo que no debemos perder. No debemos perder. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Uno más. Nehemías capítulo 10, versículo 8.
Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El pueblo de Israel estaba en un momento complicado, estaban en la reconstrucción de la ciudad que había sido asolada por los enemigos, estaban construyendo todos los muros y obviamente todos los edificios que habían sido desbaratados. Y en medio de eso obviamente habían enemigos que querían impedir que eso ocurriera. Y en uno de los momentos más difíciles viene Nehemías y habla al pueblo y le dice, bueno, recuperemos fuerzas, id, comer grosura, beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No la comida, no lo que iban a comer, no el vino dulce, sino el gozo del Señor. Es ahí donde debe estar nuestra fuerza. Es ahí donde nosotros nos debemos sostener. Cualquier enfermedad, sí, pero es que la enfermedad produce dolor y no puedo estar yo gozoso, pues, de una situación como esa. Ay, pero es que pienso en muchas desgracias, pues, que podrían estar pasando a muchos de nosotros, porque mire, yo sé, de repente caras vemos y situaciones no sabemos. Sin embargo, para cualquier situación funciona este pasaje, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Compruébelo. Permita al Señor que ministre ese gozo que usted ya tiene, pero quizás por alguna razón no está permitiendo que el Señor pueda de verdad reactivar a través de esta relación cercana con el Señor esto que usted tiene en su corazón, este gozo que nosotros tenemos. Y es que debería ser así de fácil. Mire, si alguien viene en la calle y nos pregunta, hey, te ves muy bien, ¿qué te hiciste? Cristiano. Debería ser tan fácil la respuesta, ¿verdad? ¿Qué te hiciste, cristiano? Es que no depende del maquillaje, no depende de la ropa, de lo que lleve por fuera, depende de lo que llevo por dentro, ¿verdad? Depende de lo que está dentro. Eso es lo que hace que la gente, o lo que debería hacer que la gente vea en mí algo diferente, a Cristo, a Cristo. Estaba hace algunos días en un chat con unos ex compañeros, la promoción de 1993, señores, la promoción de 1993. 25 años de habernos graduado. Y entonces los muchachos han hecho unos chats, unos grupos. Ahora es clásico, ¿verdad? Los grupos en WhatsApp. Y entonces han hecho algunos grupos. Y hay un grupo en donde de repente comienzan a postear cualquier cosa, ¿verdad? Comparten ahí, hey, mira, ¿y por qué no salimos? Hey, ¿por qué no vamos a jugar fútbol? Y entonces comentan cosas como esas. Pero por lo que he escuchado y por lo que he visto en los comentarios, también han hecho otro chat en donde ponen cosas más heavy, ¿vea? En donde de repente, pues aquellos que somos cristianos o que ellos saben que no comulgan con ciertas situaciones, pues no los ponen ahí, no los ponen ahí. Sin embargo, un día a uno de ellos se les fue una imagen inapropiada, lo voy a decir de esta manera. Compartieron una imagen inapropiada. Entonces yo, de verdad, vine y la borré. Ok, ahí murió, ¿verdad? La borré y entonces ya me evité el problema. Sin embargo, en el mismo grupo hay un amigo que es cristiano también, es pastor y vive en los Estados Unidos. Y no solamente lo borró, sino que también se pronunció y comenzó a decirles a todos los del grupo que respetaran, que habíamos gente en ese grupo que no nos gustaba ese tipo de situaciones y que incluso él tenía una hija que podía fácilmente tomar su celular porque él no lo tenía bloqueado para su familia y podía ver ese tipo de imágenes y que no era correcto.
Así que les pidió a todos que por favor respetaran. A mí realmente me desafió, ¿saben? Porque muchas veces nosotros somos de aquellos que borramos y no nos metemos en problemas. Eso me pasó a mí. Y no nos metemos en problemas. Bueno, al fin y al cabo, cada uno que viva su vida, ¿verdad? Pero me desafió la valentía de este amigo. Porque no solamente se quedó con el hecho de borrarlo para él, sino que comenzó a hablar al resto del grupo para que cambiara también su forma de ser. Y algunos decían, hey, sí, disculpame, fíjate que es que esta imagen la quería para el otro grupo, perdonanos, oís. Entonces, pero yo creo que a veces como cristianos también nos tenemos que pronunciar ante cosas como esas. No nos tenemos que quedar solamente con, sí, hombre, va, está bien, ahí vos sabrás, es tu vida, es cosa tuya. No, pronunciémonos. Cuando sepamos que hay algo que no es justo, digámoslo. Cuando sepamos que hay algo que ofende a nuestro Dios, digámoslo. Cuando no estamos de acuerdo con algo porque obviamente va en contra de nuestros principios cristianos, bíblicos, digámoslo. Porque probablemente la gente está esperando que nosotros reaccionemos, y si no reaccionamos, entonces nos van a ir probando. Ah, ¿te gusta, verdad? Bueno, ahí te va otra. Y quizás eso hubiera pasado si alguien no hubiera establecido un límite en ese momento. Yo no lo hice, me desafió la verdad. Y yo creo que todos debemos ser desafiados con eso. Todos debemos ser desafiados con eso, hermanos. Número tres. Hablando de ser auténticamente espirituales, ¿verdad? Debemos ser auténticamente espirituales en cualquier círculo, incluso en las redes sociales. Ahí se tiene que notar también nuestra espiritualidad. Número 3, actúa en obediencia a Cristo. Sigamos leyendo, vamos al pasaje, Lucas capítulo 19, versículo 7, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hablando de Jesús, ¿verdad? Todos lo estaban juzgando porque ¿cómo es posible que esté en la casa de Zaqueo? Y dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y dice en el 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no perdió el enfoque. Habían un montón de voces en ese momento, de gente señalando, diciendo, juzgando. Y dice que en ese momento se paró y habló al Señor y le dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y la otra mitad le voy a repartir. Si a alguien he defraudado, aún 4 veces más le voy a dar de lo que yo le he quitado. Pero póngase a pensar en esto. Es decir, la mitad de su fortuna se le iba a dar a los pobres. Ok, se queda con el 50%. Si era un hombre rico, pero pues ya le quedaba menos pisto. Ok, de lo que le quedaba, iba a darle 4 veces más de lo que había defraudado a aquel que lo hubiera hecho. Pero este Zaqueo había defraudado a todos. Este Zaqueo había defraudado a medio mundo. Entonces, ¿con qué se iba a quedar? Con nada. Con nada. Es que, miren, cuando uno realmente entiende que para mí Cristo lo es todo, no me importa lo demás. El mundo no tiene nada que ofrecerme. En Él lo tengo todo. Y eso tiene que producir en mí obediencia. Actúa en obediencia a Cristo. Y ese es un indicador de una vida auténticamente espiritual. La obediencia. Ah, no, pero es que es muy difícil, me la ponen. Pues sí, quieren que vaya a servir y me dicen que esté ahí a las 8 de la mañana. No, hombre. Pues sí, que obviamente debe haber disciplina, cierto sacrificio, pero a veces queremos que todo sea fácil. Uno tiene que obedecer en amor. La obediencia debe ser así. Ayer estábamos preparando algunos detalles del contenido del campamento de jóvenes.
y estábamos hablando precisamente de eso, de la obediencia. Y hablamos de que precisamente la obediencia se tiene que hacer por amor. Si no, no vale, si no, no cuenta. O sea, si obedecemos de mala gana, no tiene chiste, ¿verdad? No tiene sentido. No es espiritualidad, es obligación. A veces cumplimos con el trabajo y lo hacemos de mala gana porque, pues sí, ni modo, nos pagan, ¿verdad? Pero no debería ser así. Si es una bendición de Dios, si es algo que Dios te ha dado para proveerte, hazlo de buena gana. Hacerlo para la gloria de Dios, y así debe ser siempre, actuar en obediencia a Cristo. Dice, miren, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón puro, en obediencia a la verdad. El Señor nos está poniendo estándares, ¿verdad? Y dice que en obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amen a sus hermanos, amen a su familia, amen a su prójimo, por obediencia a Dios. Es que así tienen que ser. Ay, pero es que algunos no me caen bien, yo sé, pero es que por obediencia, por amor a Dios, por la que lo debemos hacer, porque para nosotros Dios es primero. Hagámoslo con esa actitud. Dice Romanos capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Es ahí donde funciona todo. Filemón capítulo 1, versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense el estándar que pone Dios para nosotros. Dios no quiere simplemente que cumplamos, Dios quiere que hagamos aún más de lo que nos pide. Ese es el estándar. No simplemente lo que ya te dije, no, hagan más todavía. Den la milla extra, porque el Señor así es. El Señor ya lo dio todo. ¿Cómo va a esperar menos de nosotros? Si es que lo estamos haciendo por amor. Fíjense, de manera práctica, la obediencia. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es que miren, la obediencia es práctica. Obviamente, habla de nuestra espiritualidad, pero se tiene que notar en la práctica. Se tiene que notar en la práctica. Si no, no sirve de nada. Y aquí, este mensaje para los hijos, dice Colosenses capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Quiere más masa, periquito? Para los que trabajamos, mire lo que nos está pidiendo el Señor. Mire el estándar de obediencia que Dios quiere. No, si es que no es fácil, pero por amor sí se puede. Por amor sí se puede. A mí no me gusta lavar los trastos, pero por amor a mi esposa yo lo hago. No me gusta. Y desde aquí te lo digo, no, mentira. No me gusta lavar los trastos, pero por amor a ella lo hago. En serio. Y así tiene que ser. Hay cosas que no nos gustan, pero por amor a Dios estamos dispuestos a todo. Y ese es un indicador de una auténtica espiritualidad. Y Zaqueo sabía que se quedaría sin nada, pero estaba seguro de que en Cristo lo tenía todo. Y quizás nosotros tal vez sabemos que nos vamos a quedar sin ciertas comodidades, que nos vamos a quedar sin ciertos lujos, que nos vamos a quedar, no sé, lejos tal vez de otras cosas que el mundo nos ofrece, de tentaciones que vemos que de repente deslumbran a los demás. Probablemente sí, probablemente hay sacrificios, hay cosas a las que nos vamos a negar, pero miren, en Cristo lo tenemos todo. Nada más nos puede ofrecer el mundo. En Cristo lo tenemos todo. El problema es que a veces nos pasa como Andy. Andy es un perrito que nosotros tenemos en casa, que adoptamos desde hace 5 meses más o menos. Andy andaba perdido,
lo recogimos, durmió en la casa esa noche, andaba todo mojado, y de repente, bueno, fuimos a buscar a sus dueños, a ver si estaba alguien que lo conocía en los pasajes vecinos. Nadie lo reconoció, nadie lo reclamó. Jackie publicó algo en redes sociales, tampoco. Entonces, ahí está, con nosotros desde hace 5 meses. Es un perrito bien bonito, lo acababan de bañar, le habían puesto un corbatín, primoroso, ¿verdad? Sin embargo, Andy, de repente, cuando ve la bolsa de basura, a pesar de que nosotros le damos de comer comida para chuchos, ve la bolsa de basura y tiene la tentación de ir a la basura y buscar algo de comer. Pero es un animal, no se puede esperar otra cosa. Pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Sabiendo que tenemos todo el amor de nuestro Padre Celestial, sabiendo que tenemos todo el alimento espiritual que necesitamos, sabiendo que no tenemos otra cosa mejor que la que Dios nos puede ofrecer. Perdóneme, pero andamos comiendo basura, la basura que el mundo nos ofrece. Y no se vale. No se vale que permitamos que el mundo venga y nuevamente contamine el corazón que Cristo ya limpió por medio de su sangre. No se vale. No se vale que sigamos comiendo basura. Seamos fieles a nuestro Dios. Y tomemos en cuenta esto. Tomemos en cuenta estos 3 puntos, que ojalá les sirvan y nos sirvan a todos para enfocarnos en la auténtica espiritualidad. Número 1, procure conocer a Cristo. Número 2, gócese en la presencia de Jesús. Busque esos tiempos preciosos con Él. Y número 3, actúe en obediencia a Cristo. No hay nada mejor. Vamos a orar.